También la comparecencia del 505 puede hacerse al mismo tiempo. Y luego nos dice la ley que cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el juez ante el que hubiera sido formulada la convocará en un plazo lo más breve posible. En cualquier caso, la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas, desde la presentación de la solicitud. O sea, 72 horas era para la prisión provisional o la libertad con o sin cargos. 72 horas también es para las medidas cautelares. Antes he dicho que el juez los cita a todos para esta comparecencia y para determinar las medidas cautelares, ¿vale? A la víctima, al agresor, al Ministerio Fiscal, etcétera, ¿vale? O a la policía, en todo caso, a los que estén implicados. Vale, pues el juez adoptará las medidas para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima. Ojo, se pide que se realice la declaración por separado. Esta ley te sigue diciendo que la orden de protección comprenderá medidas cautelares de orden civil y penal. Evidentemente, las de orden penal son la prisión, la orden de alejamiento, la libertad con o sin cargos, etc. Y las de orden civil, pues quién se queda con el coche, quién se queda con la casa, quién se queda con los niños y cómo proceder, o la pensión de alimentos o todas esas cosas. Y, en principio, las cautelares de carácter penal se solicitan para todos los procedimientos que las requieran. A eso me refiero. Para orden de alejamiento o para prisión o para lo que sea. Se supone que siempre se estudia al detenido para ver en qué condiciones está, qué es lo que ha hecho y qué es lo que se teme que puede. Y luego esta ley te sigue diciendo que las medidas de carácter civil, las de orden de protección, tienen una vigencia de 30 días. Estamos en civil, una vigencia de 30 días. Dentro de ese plazo, incoado a instancia de la víctima o de su representante legal, un proceso de familia ante la jurisdicción civil. Las medidas adoptadas permanecerán 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este término, las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez. O sea, una vez se ponen en marcha, hay una vigencia de 30 días, ¿vale? Y cuando toma el juez el mando, tiene 30 días más para modificarlas, dejarlas sin efecto o corroborarlas, ratificarlas. Luego la ley te dice que el LAG es el encargado de comunicar las medidas cautelares a los organismos oficiales y a las víctimas. Cuando dice organismos oficiales, por ejemplo, al colegio, imagínate que el padre de un niño tiene una orden de alejamiento sobre él y el cole no lo sabe y va a recogerle al cole, pues vamos, tiene que estar avisado. También te dice la ley que en la prisión, si va a salir un preso, porque ya ha terminado la condena, están obligados de comunicárselo a la víctima. Imagínate tú, que estás caminando y te lo encuentres de cara. Y luego hay un registro, que es el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, que ahí es donde se inscribe todos estos temas, van ahí. Todas las órdenes de protección van a ese registro. Y el 544 cuartier también te dice que a las empresas, te dice a la persona jurídica, también se les pueden poner medidas cautelares, a las empresas. Previa petición de parte y se celebra vista y celebración de vista. El auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible en apelación. Bueno, ya sabemos que primero va la reforma, pero bueno. ¿Cuál sería una medida cautelar impuesta a una empresa? Pues, por ejemplo, imagínate que es una empresa de conservas y han salido unas conservas
que estaban deterioradas. Pues alguien lo denuncia y automáticamente retiran del mercado ese lote, esa es una medida cautelar, y dejan de fabricar. A ver qué ha pasado. Cuando estamos en un pleito de familia, delitos de sangre, delitos graves, contra el feto o de carácter sexual, etc., o cuando hay menores o con capacidad judicial modificada, el juez adopta medidas, ¿vale? Dependiendo de la gravedad, puede suspender la patria potestad del progenitor o puede suspender la tutela, la curatela, la guarda o acogimiento. Se puede imponer un régimen de suspensión de ver al niño, por ejemplo, o suspender o modificar el régimen de las visitas, por ejemplo, aumentarlas o reducirlas. Y una vez concluido el procedimiento, el juez o tribunal ratifica o alza esas medidas. Ten en cuenta que se hace todo para garantizar la protección de esa persona o ese niño o ese incapaz. Y ahora ya vamos a la entrada y registro en lugar cerrado. Vamos, que cuando pueden entrar en nuestra casa con o sin nuestro consentimiento. En principio te dice la ley en el 545 que nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes, que es, por ejemplo, cuando delinques. El 546. El juez o tribunal que considere podrá decretar la entrada y registro de día y de noche en edificios y lugares públicos. Vamos a ver, públicos son públicos. A todo el sitio donde puede entrar cualquiera, comercios, cines, todo público. Si te pone, por ejemplo, prohibido el paso o solamente acceso a personal autorizado, eso es privado. Entonces te dice aquí la ley que el juez o tribunal podrá decretar la entrada y registro de día y de noche en edificios y lugares públicos. Claro, cuando tiene indicios de que el presunto procesado está allí, o instrumentos del delito, o cualquier prueba que pueda ser importante para la investigación. Vale. Y también el 548 nos dice que el juez necesitará para la entrada y registro en el palacio de cualquiera de los cuerpos colegisladores, eso es el Congreso y el Senado, la autorización del presidente respectivo, o sea, necesita la autorización de los presidentes de las cámaras. Y el 550 es de examen. Nos dice la ley que el juez instructor podrá ordenar la entrada y registro en domicilios privados, siempre y cuando tengas el consentimiento del interesado, o sea, del dueño, que te va a conceder el consentimiento. O a falta de consentimiento, en virtud de automotivado, que se notificará a la persona interesada lo más tarde dentro de las 24 horas de haberse dictado. Esto sí que es importante. Así que, o bien te dicen, sí, pase usted, adelante, puede registrar lo que quiera. O con el auto motivado en 24 horas. Y el 553 nos habla de que los agentes de policía podrán proceder de propia autoridad, voluntariamente, de oficio, a la inmediata detención de las personas. Primero, cuando haya un mandamiento de prisión contra ellas, o sea, si les aparece una pantalla fulanito de tal, está en tal sitio y hay una requisitoria sobre él, automáticamente van. O cuando son sorprendidas en flagrante delito, o cuando un delincuente
se oculte o se refugie en alguna casa, también pueden entrar en esos casos, o cuando se tratan de bandas armadas, así como al registro y a la ocupación de los efectos e instrumentos que pudieran guardar relación con el delito perseguido. Claro, para coger pruebas de todo. Ahora te dice la ley que de todo lo que hagan, de todo el registro efectuado, las detenciones y de todo, automáticamente tienen que dar cuenta inmediata al juez competente. El artículo 558 nos dice que todas las entradas y registros se preparan en un auto del juez. Y ahí es donde pone la dirección exacta y el funcionario que deba de practicarlos, ¿vale? Por otro lado, el 559 te dice que para la entrada y registro en habitación u oficina de representantes de naciones extranjeras acreditados cerca del Gobierno de España, o sea, embajadas o consulados, que son un trocito de un país extranjero aquí en España, no tenemos autorización. Entonces, se le pide por medio de atento oficio el permiso y les rogamos que nos contesten en 12 horas. Si en 12 horas te dicen que no te dan permiso, no podemos entrar. El 566 nos dice que si la entrada y registro se hubiere de hacer en el domicilio de un particular, se notificará el auto a este. Si él no está, a su encargado. Parece que sea como una empresa. Si no está el encargado tampoco, a un familiar, a ser posible, mayor de edad. O sea, mayor de 18 años, no edad penal. Mayor de edad a secas, es una notificación. Vale. Y si tampoco está este ni hay nadie de nadie en casa, automáticamente buscan a 2 vecinos para que lo firmen y así poder hacer la entrada y registro. Y te dice también, bueno, hay que saber que siempre que estamos cometiendo un delito entra el juzgado de instrucción. Pero si es para expropiar o temas de la administración, entra el contencioso administrativo. El 569 nos dice que el registro se practicará siempre en presencia del secretario, o sea, el LAG. Si no está él, un sustituto de él que también sea LAG, ¿vale? Esta persona levantará acta del resultado, diligencia e incidencias, ¿vale? O sea que todo lo anota y después hace firmar a todos los presentes y luego él firma dando fe. Te dice la ley aquí que la resistencia del interesado o de su representante o de sus familiares, cualquiera que ponga resistencia, producirá delito de desobediencia grave a la autoridad. Y aún así entran. Les da igual. ¿Te opones? Me da igual. Te ponemos delito de desobediencia grave a la autoridad. Y por último, si no encuentran a la persona, ni tampoco objetos de los que buscasen, ni indicios sospechosos, se expedirá una certificación de un acta para el interesado, por si quiere reclamar daños y perjuicios. Ten en cuenta que al no querer abrir, pues te han roto puertas. Y a lo mejor dentro te han roto más cosas, como más puertas para poder acceder a todo. Entonces, claro, si luego resulta que no han encontrado nada que corrobore que eras culpable, pues por lo menos recibe algo de dinero para poder recuperar tus bienes. Bueno, con respecto a la correspondencia escrita o telegráfica, date cuenta que estamos en el sumario todavía, en 1882. Entonces te habla de faxes, burofaxes, de giros, correspondencia telegráfica. Esto hoy en día es el email, el WhatsApp, los mensajes así de Telegram, Twitter, etc. Entonces, el juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal, lo que he dicho, telegráfica, faxes, burofaxes, giros, etc.,
que remita o reciba y la apertura o examen de ella, siempre que la investigación tenga por objeto algunos de los siguientes delitos, o sea, los delitos que voy a nombrar posteriormente, si no, no puede hacerlo. Primero, delito doloso, con pena privativa de libertad hasta 3 años incluido. Segundo, delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, o sea, bandas organizadas. Y tercero, delitos de terrorismo. Así que, en los casos de comunicaciones postales y telegráficas del investigado, el juez de instrucción podrá acordar por un plazo de hasta 3 meses prorrogables por iguales o inferiores periodos hasta un máximo de 18 meses la observación de estas comunicaciones. O sea que en este tipo de comunicaciones el juez dice, con 3 meses no tengo tiempo. Bueno, pongo 3 meses de momento de plazo. Se me acorta el tiempo y todavía no han dicho nada que les incrimine. 3 más. 3 meses más. Ya está casi al caer. 3 meses más. Así hasta 18 de máximo. 1 año y medio. Y por otro lado, en caso de urgencia, estas medidas de intervenir las comunicaciones de los investigados, también cuando se trata de bandas organizadas o de terrorismo, lo puede hacer el ministro del Interior, que es el jefe de la policía o de la Guardia Civil. Y en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad. O sea, esos dos pueden hacerlo también en el caso de que vean que se le puede escapar mientras van a pedirle al juez la orden y demás. En esos casos, por eso te dice, en caso de urgencia. Ahora bien, se lo tienen que comunicar al juez de instrucción competente en el plazo de 24 horas. Y una vez se lo comentan, automáticamente el juez competente tiene un plazo de 72 horas, ¿te suena?, para revocar o aceptar esa medida. La ley te dice que no hace falta pedir autorización judicial en algunos casos, por ejemplo, en envíos postales que no sean utilizados para contener correspondencia individual, sino para servir al transporte y tráfico de mercancías en cuyo exterior se haga constar su contenido. O sea, tú imagínate que hay una caja en la que estás escuchando tic-tac, tic-tac, tic-tac y te están diciendo que contiene azúcar. No me fío. Vale. O otras formas de envío bajo el formato legal de comunicación abierta. Por ejemplo, antiguamente para enviar dinero tenías que llevar un sobre abierto y el dinero en mano y decir, a ver, quiero enviar esta cantidad en este sobre a esta persona. No hace falta el juez ahí. Y cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales. Imagínate que tú pides un producto de herbolario a Inglaterra. Bueno, pues como no lo consideran comunidad europea, aparte de pagar aduanas, tienen derecho, según ellos, a abrirte el paquete, a inspeccionar a ver qué es, por si acaso se mete sanidad también para decirte que eso no se debe de tomar porque te perjudica la salud. Bueno, pues ahí no hace falta inspección del juez, ni permiso. Y por último, la ley te dice que en todas estas situaciones se sustanciará en pieza separada y secreta. Recuerda que estamos en un sumario y es tan amplio con tantas cosas a la vez que se hacía por mini carpetitas algunas de las cosas que no estuvieran implicadas directamente en el delito, ¿vale? Pues esto es una de ellas. Pieza separada y secreta. Y ahora a partir del 588 se crearon una serie de artículos en el 2015 que es el 588 bis A, bis B, bis C, un montón, ya más actualizados.
porque aquí ya te hablan de las comunicaciones telefónicas, telemáticas, la grabación, la utilización de dispositivos electrónicos, los técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, dispositivos de almacenamiento masivo, información de registros remotos sobre equipos informáticos, etc. Bueno, pues aquí sí que te dice la ley que el juez podrá acordar las medidas reguladas en este capítulo de oficio, es normal, o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. No te dice nada de la víctima. O sea que la víctima no puede. Y te dice también que el juez de instrucción autorizará o denegará la medida solicitada mediante automotivado, oído el Ministerio Fiscal. Se dictará en plazo máximo de 24 horas desde que se presenta la solicitud. Ojo, aquí está hablando evidentemente que la solicitud la pide el Ministerio Fiscal. No te dice nada de la policía. Entiendo que también será el mismo caso, pero la ley no te lo dice. Te dice solamente el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, si el Ministerio Fiscal lo pide, el juez tiene 24 horas para autorizarlo o denegarlo. Y si lo pide el juez propiamente dicho, automáticamente hará un auto y no esperará nada. Si lo pide la policía, espero que no lo pregunten en el examen porque aquí no lo pone. Habíamos dicho que estas medidas se pueden poner por plazos de 3 meses, con un máximo de 18. ¿Vale? Pues se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando haya transcurrido 5 años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme. Importante. O sea, estas medidas en plazos de 3 meses, o sea, si en menos de 3 meses lo averiguas, se quitan. Pero si necesitas 3 meses, ¿vale? Y si ves que 3 meses se queda corto, otros 3 meses más. Así sucesivamente hasta un máximo de 18 meses. Pero este otro dato son 5 años. Así que toda esa información que han recogido la tienen que eliminar en el plazo de 5 años desde que la pena haya ejecutado. Claro, si la pena se ha ejecutado, pasan 5 años, ya no te sirve para nada. O cuando el delito o la pena haya prescrito. Evidentemente, si ha prescrito, ¿de qué te sirve si ya no puedes hacer nada contra él? O se haya decretado el sobreseimiento libre. Sobreseimiento, vamos, no hay más pruebas que puedan inculparle, pues automáticamente se sobresee, se archiva 5 años al garete. O haya recaído sentencia absolutoria firme. Evidentemente, si es inocente, ¿de qué te sirve tener esas pruebas? Si no vas a poder inculparle de nada. Es inocente. Todos estos tipos de medidas siempre tienen los mismos plazos. 3 meses de mínimo, que bueno, si en menos tiempo lo tienes, genial. Y si no, 3 meses prorrogables por plazos de 3 meses más hasta un máximo de 18. Bueno, y hay un punto que te dice el 588 ter I, el acceso de las partes a las grabaciones. Está claro que si ya presentas la grabación como una prueba, las partes pueden escucharlas como derecho de defensa. Y en todos estos casos, los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de algunos de los siguientes delitos, que es lo mismo que he comentado antes, pero es para que quede claro. En todos los casos, de 3 meses a 18 de máximo, prórrogas de 3 a 3 a 3. Y los delitos, delito doloso castigado con pena del límite máximo de 3 años, pena privativa de libertad, o delitos cometidos en el seno de grupo, organizaciones criminales, bandas organizadas, o delitos de terrorismo, en esos 3 casos. Hay una excepción en este tipo de medidas, o sea, todos van igual, de 3 a 18 meses y por delito de los otros hasta 3 años, terrorismo, bandas organizadas. Hay una que sale
diferente, que es los registros remotos sobre equipos informáticos. O sea, tú estás en tu ordenador y se están conectando en tu ordenador sin que tú lo sepas, desde un sitio remoto, lejano. Puede ser al lado, en otra casa, o puede ser a X distancia. Da igual, hoy con la tecnología y el internet pueden acceder a todo lo que les dé la gana. Bueno, pues en ese caso de registros remotos sobre equipos informáticos, ahí los delitos, aparte de lo del seno de organizaciones criminales y terrorismo, están los delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente o delitos contra la Constitución de traición y relativos a la defensa nacional o delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicios de comunicación. Vale, este es diferente, pero con respecto a los plazos también es diferente. Un máximo de 3 meses. Y en principio te dice la ley que es un mes máximo prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 3 meses. Ojo al dato. Este es el único que varía. Y repito, es registros remotos sobre equipos informáticos. Ojo.